noches. Buenas noches. En nombre de la Fundación René del Risco Bermúdez, en nombre del Centro de Estudios Caribeños de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, sean todos y todas bienvenidos, bienvenidas. En la historia de la humanidad, cuando surgen las academias, siempre se estuvo buscando una alternativa de mejorar las condiciones de vida de los seres humanos. Unos con un pasito más adelantado, pues esparcían sus conocimientos para bienestar de las comunidades a las que pertenecían. En el surgimiento de las universidades, entonces surgen las cátedras. Y las tradiciones han ido estableciendo que las cátedras se instauran en las instituciones con el propósito de analizar temas de gran actualidad y de gran interés de las comunidades académicas, científicas, de las comunidades interesadas en las artes, las ciencias y las culturas. En el caso del Centro de Estudios Caribeños de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y en el caso especial de la Fundación René del Risco Bermúdez, existe una especie de sinergia con estos intereses en lo relativo, pues, justamente a multiplicar los conocimientos y las adhesiones de las personas con respecto al arte y la cultura. El Centro de Estudios Caribeños de la Pontificia Universidad Católica, que siempre lleva el sello de esas energías indomables de la doctora Muquien San, hoy nuestra asesora, ha asumido la instauración de cátedras en diversos campos del quehacer del arte y de la ciencia. Y así tenemos instauradas una cátedra de cultura, de historia caribeña, cátedra como esta que tenemos de literatura. Tenemos la visión de cátedra de pensamiento y también la visión de cátedra en artes visuales. En el día de hoy, pues el Centro de Estudios Caribeños, como parte de esa función de la fusión de pensantes, dando sus servicios, pues tiene el alto honor de compartir con la Fundación René del Risco Bermúdez esta cátedra en el día de hoy, que vamos a dar a conocer los detalles. Pero para nosotros conocer en esencia, damos la palabra al doctor Antonino Vidal Ortega, director del Centro de Estudios Caribeños de esta Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Ronnie, si le puede abrir el micrófono, por favor. ¿El micrófono de quién? Disculpe. Antonino Vidal. Él puede encender su micrófono. Antonino, pues tiene la palabra. Bienvenido, señor director, doctor Antonino Vidal. Muchas gracias, Juan Francisco, por esa presentación. Sí, la verdad es que estamos también, buenas noches a todos los invitados, a los participantes y a los que están pues, al otro lado de este mundo digital ahora, porque no hemos podido hacerlo este año por motivos de la pandemia de forma presencial. Bueno, en primer momento quiero expresar mi satisfacción por volver a celebrar esta edición de la Cátedra de Literatura Caribeña René del Risco Bermúdez, que ya desde el año 2018 venimos celebrando en una especie de, pues, como ha dicho anteriormente Zapata, de alianza, un poco en pro del conocimiento y del saber, y en este caso de las letras caribeñas, pues, crear una especie de espacios para la reflexión y para pues, compartir curiosidades y producir conocimiento, ¿no? La Cátedra de Literatura Caribeña René del Risco Bermúdez, coordinada por el Centro de Estudios Caribeños y la Fundación René del Risco Bermúdez, busca crear un fecundo espacio de promoción y difusión de las literaturas caribeñas y latinoamericanas para la comunidad académica, los interesados en el arte de la escritura y la sociedad en general. La Cátedra de Literatura René del Risco Bermúdez es la tercera que coordina el Centro de Estudios Caribeños junto a la Cátedra de Estudios Caribeños Fran Moya Pons
y la Cátedra de Cultura Caribeño Carlos Doval Márquez. Bueno, esta es la cuarta en concreto, perdón. La cátedra rinde homenaje permanente a René del Rico Bermúdez, un gran escritor dominicano, genuino y original, que originó con su tiempo y cuya obra representa una renovación estética desarrollada con talento, sensibilidad, audacia y agudeza. Se le rinde homenaje a un intelectual comprometido con los mejores intereses del país. A pesar de que apenas vivió 35 años, en tan breve tiempo, combatió con ardor y sin temores la tiranía trujillista. Luchó en la Revolución Constitucionalista de abril del año 1965. Publicó narraciones, poesía, fundó grupos literarios, compuso canciones, produjo populares programas de radio y televisión y dejó a su descendencia el legado de su sensibilidad humana y el regalo de sus lauros, pues su canto, sus cuentos, sus versos originales merecieron el reconocimiento de toda la intelectualidad dominicana. Oficialmente, la cátedra fue instaurada el 12 de septiembre del año 2018, con una ceremonia solemne efectuada en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, en la cual el destacado escritor cubano Leonardo Padura, ganador del premio Princesa de Asturias de las Letras del año 2015, dictó una conferencia magistral sobre la identidad y la literatura en el Caribe hispano. El evento contó además con una exposición titulada René, el testimonio de un llanto de polvo entre los ojos, del exministro de Cultura y Premio Nacional de la Feria del Libro, Eduardo León Jiménez, 2016, y José Rafael Antiguo, 2017. El 12 de noviembre de 2018 se realizó una segunda actividad en el marco de la cátedra con la presentación de la conferencia Calibán y los rusos en el Caribe, transcribiendo la frontera literaria de la Guerra Fría, a cargo del ensayista cubano Roberto Zurbano. En 2019 se organizó la conferencia Mitos e Historia de la Literatura Latinoamericana y Caribeña, a cargo del escritor nicaragüense Sergio Ramírez, Premio Cervantes 2017, el más importante de la literatura en lengua española. En tanto que la presentación del invitado estuvo a cargo de Soledad Álvarez, miembro de la Fundación René del Risco Bermúdez. Finalmente, en el difícil año de la pandemia de 2020, tuvimos por primera vez, para no discontinuar la cátedra en forma virtual, una suerte de disfrutar, de todas formas, de un fresco diálogo entre dos pujantes voces de la literatura caribeña, el dominicano Rey Andújar y la puertorriqueña María Santos Febres. Bueno, pues para cerrar esta breve presentación y dar el paso pues, a la protagonista de esta noche, no me queda más que expresar mi satisfacción una vez más por este espacio que estamos construyendo y consolidando juntos en un mundo que cada vez necesita más de la reflexión pausada de las voces literarias. Muchas gracias y buenas noches a todos. Muchísimas gracias al doctor Antonino Vidal Ortega, director del Centro de Estudios Caribeños de esta Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, por ese recorrido apretado, histórico de lo que ha sido la cátedra René del Risco Bermúdez y el gran significado que tiene, sobre todo porque se corresponde con los objetivos del Centro de Estudios Caribeños y la razón de su existencia. Justamente para que la academia se vea representada en cada momento. En representación justamente de la Fundación René del Risco Bermúdez, en este momento pues cedemos la palabra a su hija Minerva del Risco, presidenta de la Fundación René del Risco Bermúdez, quien en este momento nos girará unas palabras con respecto a esta actividad. Minerva. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y buenas noches. Como presidenta de la Fundación René del Risco Bermúdez, quiero comenzar agradeciendo al reverendo padre doctor Alfredo de la Cruz Valdera, ex rector magnífico de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, por haber propiciado hace ya 4 años la creación de la Cátedra de Literatura René del Risco Bermúdez en el Centro de Estudios Caribeños de la Pucamaima. Al señor David Álvarez, rector interino de esta universidad,
a la historiadora y amiga Muquín Adriana San, exdirectora del Centro de Estudios Caribeños, así como al señor Antonino Vidal Ortega, actual director, quienes desde el principio nos han acompañado en la organización de la primera cátedra de literatura en la República Dominicana. Quiero agradecer también a todos los que nos han unido hoy de manera virtual para escuchar esta tercera cátedra dictada por la escritora Soledad Álvarez, quien disertará sobre el paisaje insular en la poesía dominicana, un tema novedoso y sugerente que nos mostrará el recorrido que han hecho nuestros poetas a través de las distintas escenas que nos regala la naturaleza. Y esto me lleva a recordar una historia que leí recientemente sobre el naturalista inglés del siglo XIX, Albert Russel Wallace. Wallace narra en uno de sus textos una conversación que sostuvo su guía con un señor que observaba mientras se encontraban cazando mariposas en el archipiélago malayo. Dice Wallace que cada vez que cazaba una mariposa, el señor reía y reía. Cuando el guía le preguntó por qué reía tanto, él le respondió: la hermosura está en el mundo para alar nuestros pies, no para apresar nuestros pasos. Ya nos dirá Soledad si nuestros poetas alaron sus pies con la hermosura del mundo. Los miembros de nuestra fundación nos hemos comprometido a aportar herramientas que contribuyan a la promoción y el desarrollo de la literatura en nuestro país, para lo cual hemos auspiciado concursos de cuentos, talleres de escritura creativa, cursos sobre autores y corrientes literarias con la participación de destacados autores y de académicos nacionales e internacionales. En los años anteriores, como bien dijo Antonino, la Cátedra de Literatura ha tenido el honor de contar con la presencia de prestigiosos escritores como han sido Leonardo Padura, Premio Princesa de Asturias del año 2015, Sergio Ramírez, Premio Cervantes 2017, Mayra Santos Febres, poeta, novelista y ensayista puertorriqueña, como también de los destacados escritores dominicanos José Rafael La Antigua y Rey Andújar. Finalmente, quiero dedicarle esta cátedra a Sergio Ramírez, un colaborador de la Fundación René del Risco Bermúdez y un gran amigo de la República Dominicana, quien se encuentra sometido a una persecución política por el gobierno de su país. Nuestro aprecio, respeto y solidaridad con Sergio Ramírez en estos momentos difíciles por los que está atravesando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes por asistir. Muchísimas gracias a usted, Minerva. En la riqueza de sus palabras parecía que íbamos dando paso a paso las pinceladas de René del Risco. Es una expresión que solamente la genética puede dar a las personas y usted lo lleva con alto honor. Y para nosotros, pues, oír esas palabras y oír trazar esas pautas de manera subrepticia es como que estamos haciendo arte y estamos construyendo patria. Gracias por esas expresiones. Gracias. Pues nosotros vamos a entrar en materia, como hemos dicho. La persona que tenemos invitada para el día de hoy, debo decir que es ensayista, es poeta, nació en Santo Domingo un día cualquiera del siglo pasado y en 1980 obtuvo el premio Siboney de ensayo con el libro La Magna Patria de Pedro Enrique Sureña. Como poeta ha publicado los libros Vuelo Posible en 1994, Las Estaciones Íntimas, Premio Nacional de Poesía 2006 y Autobiografía en el Agua, Premio Nacional de Poesía 2016. Como ensayista ha publicado Complicidades, ensayos y comentarios sobre literatura dominicana 1998. De primera intención, ensayos y comentarios sobre literatura 2009 y República Dominicana, Paisaje y Cultura 2013. En colaboración, El siglo XX dominicano, Economía, Política, Pensamiento y Literatura, Codetel 1999,
y Cultura y Sociedad en la República Dominicana, publicado por El Siglo en el 2000. Como antóloga, ha publicado los libros La Ciudad en Nosotros 2008 y Santo Domingo, Visiones de la Ciudad 2010. En el año 2015 le fue otorgado el premio Caonabo. Sus poemas han sido traducidos a otros idiomas como el inglés, francés, italiano y alemán. Como tópico general, la narrativa en el Caribe hispano contemporáneo y como tópico específico, el pasaje insular en la narrativa dominicana y el Caribe, recibamos en esta cátedra René del Risco Bermúdez a la escritora Soledad Álvarez. Bienvenida. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos. Un honor la invitación del Centro de Estudios Caribeños, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y de la Fundación René del Risco Bermúdez para participar en esta cátedra en la que antes han estado amigos, queridos, escritores notables, entre ellos el nicaragüense Sergio Ramírez, hoy fuera de su país por la persecución en su contra de la dictadura de Daniel Ortega. Mi solidaridad con Sergio, a quien dedico esta conferencia. El paisaje insular en la poesía dominicana, siglo XIX, primeros 50 años del siglo XX, porque fue todo muy largo y tuve que hacer pues mucho recorte. 1. En el principio era el paisaje, valles inabarcables, que era maravilla ver su hermosura, campiñas rebosantes de árboles, con hojas que dejaban de ser verde y eran prietas de verduras, ríos de buenas aguas, montañas que parecían llegar al cielo. En el principio era el pasmo, la admiración de los llamados descubridores del Nuevo Mundo ante la prodigiosa naturaleza virgen de la isla, mirada europea deudora de una visión a mitad de camino entre el mundo mítico del medioevo y el humanismo renacentista. Cito: estaban todos los árboles verdes y llenos de fruta, y las hierbas todas floridas y muy altas, los caminos muy anchos y buenos, los aires eran como de abril en Castilla, cantaba el ruiseñor, era la mayor dulzura del mundo. La descripción aparece en el Diario de Colón, fechada el 7 de diciembre de 1492, 2 días después de su llegada a la isla que los indígenas llamaban Haití y que él, por su semejanza con España, bautizó Hispaniola. A la misma seguirían muchas otras representaciones en las que el asombro auténtico ante lo extraordinario desconocido se confunde con el interés del propagandista de convencer sobre el éxito de su empresa, la más audaz que hombre alguno pueda haberse planteado en su tiempo. Buscar levante por poniente, navegar por el occidente para llegar al oriente, a los reinos fabulosos de Catay y Zipango, citados por Marco Polo en el libro de las maravillas, tierras del oro y las especias. Para Pedro Enrique Ureña, cito, el Diario de Colón que conservamos extractado por Fray Bartolomé de las Casas contiene las páginas con que tenemos derecho a abrir nuestra historia literaria. El elogio de nuestra isla, que unido a la descripción del conjunto de las Antillas, creará para Europa la imagen de América. Fin de la cita. El paisaje aparece, pues, en la aurora de nuestra literatura, a través de los ojos y la palabra irremediablemente condicionados del gran paisajista que fue, a juicio de Enrique Ureña, Cristóbal Colón. Imágenes de exuberancia y fecundidad que aparecerán también en los cronistas de Indias y que en consonancia con el culto renacentista a lo natural identificarían América como el territorio de la utopía, de la naturaleza virgen donde vivía desnudo y feliz el buen salvaje. Desde lo que Edmundo Gorman llama, en lugar de descubrimiento, la invención de América, la idea de lo maravilloso aparece articulado a la construcción del ser y la realidad americanos. Reverdeciente de manera triunfante, 4 siglos después,
en el realismo mágico y lo real maravilloso de García Márquez y Alejo Carpentier. Se ha dicho que los cronistas, aunque encandilados por el sol y la lujuria del verde, prestaron poca atención al entorno natural, interesados sobre todo en narrar hechos y hazañas de la conquista o criticar sus abusos, como Fray Bartolomé de las Casas. El alcaide de la fortaleza de Santo Domingo, Gonzalo Fernández Oviedo, puede considerarse la excepción. En su libro, Sumario de la Natural Historia de Indias, el primer cronista oficial de Indias es también el primero en establecer una conexión vital y emocional con la isla, en la que dice, con tono casi tierno, tiene su casa, asiento, mujer e hijos. En el sumario, crónica destinada a Carlos V, el colonizador describe, si con estilo expositivo, también con énfasis laudatorio, las características de la española, haciendo inventario de flora y fauna, cocos, palmas, pinos, caña y güero, frutos como el mamey y la guanábana, aves e insectos. Puesto que no hay referencias en el paisaje, en los muy contados textos que nos han llegado de la literatura colonial, el primer momento a destacar en el proceso de ideación del paisaje insular a fines del siglo XVIII no lo encontramos en la poesía, sino en el libro Idea del valor de la isla española, del naturalista, historiador, sacerdote Antonio Sánchez Valverde, quien ha sido considerado el primer escritor de importancia nacido en Santo Domingo. Intelectual del criollismo, lo define Roberto Casá. En su obra, Cumbre de la Historia, la Geografía y la Cultura en la Colonia Española de Santo Domingo, Sánchez Valverde describe detalladamente bahías, puertos, calas, islas, bajos, serranías, ríos que fertilizan, vegetales, minerales. Desde la perspectiva del racionalismo ilustrado, del que fue representante conspicuo, el territorio se convierte, no ya en territorio, sino en paisaje, pero en paisaje no solo para la contemplación, sino de utilidad para el bien común. La visión ya no es la del extranjero asombrado ante el nuevo mundo, sino la del criollo, empeñado en defender la valía de los legítimos habitantes de Santo Domingo, en resaltar las riquezas naturales y analizar las causas de la decadencia de la isla. Con el encarecimiento de la riqueza natural de Santo Domingo y su sentido de pertenencia al territorio, Idea del valor de la isla española es un referente temprano en la concepción del paisaje como elemento de identidad. 2. La naturaleza ha sido pieza esencial en el imaginario colectivo. Desde el libro primero de Moisés, Génesis del cielo, de la tierra, de las aguas que Dios reunió y llamó mares, de toda planta del campo, toda hierba, todo río que salía del Edén para regar el huerto. La naturaleza se convierte en paisaje cuando es percibida por alguien en un contexto que le da sentido y en tanto implica la mirada humana, constructo cultural histórico, que como tal ha experimentado una evolución acorde con las épocas, el pensamiento filosófico y los movimientos artísticos literarios. Desde el siglo XV del Renacimiento, cuando el paisaje hace su entrada al pensamiento y a la literatura de manos de la pintura, con imágenes idealizadas en la recuperación de la herencia griega y la comunicación armónica con la naturaleza. Paisajes de ensueño a los que acudirá el hombre en los siglos por venir para encontrar consuelo frente a las injusticias de la vida social y en busca de la perdida unidad con el todo. Tras la armonía renacentista, la complejidad y los claroscuros del barroco, la utilidad de la naturaleza y la finalidad educativa en la literatura y poesía del neoclásico, el paisaje subjetivo de los románticos en el siglo XIX, continuación del yo de los estados de ánimo. Paisajes remotos de los modernistas que más que ver imaginan lo exótico, lo raro, en procesos metafóricos que ya no parten de la percepción. Y en el siglo XX de los sismos,
el paisaje abstracto, dúctil, cambiante de las vanguardias, la emergencia del inconsciente, la ruptura con la tradición y las convenciones llevada a la experiencia literaria del paisaje. Estos cambios en la representación paisajística, en conexión con el pensamiento y los movimientos artísticos literarios, no solo corresponden a la literatura europea, sino también a la literatura hispanoamericana y dentro de ella a la dominicana, como reflejo que fueron durante mucho tiempo de la literatura europea, especialmente de la española, con excepción del momento modernista. 3. ¿Cuándo en la poesía dominicana la naturaleza deja de ser espacio para convertirse en paisaje? ¿Cuándo el sol deslumbrante del Caribe, el mar que nos rodea, los ocres de la tierra y las infinitas gradaciones del verde no solo son vistos, sino también sentidos, interpretados? ¿Ha tenido el paisaje en nuestra poesía la fuerza que evidencia en la literatura de nuestra América, continente del paisaje triunfante, al decir de Luis Alberto Sánchez? Tan rotundo el influjo de la naturaleza que en los 6 ensayos, Enrique Ureña la considera entre las fórmulas del americanismo, una de las soluciones ensayadas para el problema de nuestra expresión en literatura. En busca de las respuestas a estas preguntas, adentrémonos en el tema inexplorado del paisaje en nuestra poesía en los siglos XIX y XX, no solo para conocer cómo ha sido percibido y recreado, bajo cuáles condiciones estéticas e históricas, sino también para acercarnos al espíritu que a través de su imagen ha definido el ser y la expresión dominicanos. La primera estación del viaje es la poesía que se produce en los albores de la República. La encontramos en La Lira de Quisqueya, la primera antología poética publicada en el país en 1874. 9 años después de la Restauración y 2 del movimiento del 25 de noviembre de 1873, que puso fin a los 6 años del gobierno de Buenaventura Báez y sus intentos de anexión a los Estados Unidos. La llamada Revolución de Noviembre marcó el inicio de una era nueva, de tono liberal y clara conciencia de nacionalidad, que derrotó definitivamente la idea de anexión. En 1873, a juicio de Enrique Ureña, llega a su término el proceso de intelección de la idea nacional. Estamos en el momento de la poesía patriótica y de poetas, en su mayoría también hombres de acción, algunos víctimas mortales de las luchas políticas, periodistas, jurisconsultos, participantes en las gestas liberadoras, para quienes el paisaje era la imagen de la patria y la exaltación de la naturaleza, una expresión del sentimiento nacional. Entre los 19 poetas antologados, solo unos pocos ejemplos entre los muchos que encontramos del tratamiento del paisaje. Comencemos con Félix María del Monte, considerado el padre de la poesía de la República Independiente. Del Monte, uno de los próceres de la Trinitaria, escribe en San Tomás, donde está desterrado, su conocido poema El Vanilejo y la Jibarita. El sujeto poético, proscrito, describe y realza frente a la mujer amada el valle de Baní. Lo recuerda lleno de un encanto indescriptible, con aves, flores, cielo azul, y nostálgico enumera árboles y frutas, mameyes, caimoní, pomas rosas, algarrobos y cacos, nísperos, jobos y montes de ajonjolí. El proscrito, que expulsado del Edén, acude al recuerdo del paisaje nativo para aliviar la pena. Ese proscrito siempre es el político que tiene que huir, salir de la isla por los problemas de las luchas. Aparece también en José María González. Igual, frente a la amada, el poeta describe la naturaleza hechicera e igual registra árboles, aves y frutos. En la tendencia del paisaje también se inscribe Manuel Rodríguez Opjío, general de brigada en la Guerra Restauradora, con un poema descriptivo
que inicia con la imagen de la isla, una Antilla en medio del mar Caribe, que luz y vida recibe del sol de la libertad. Otra figuración del paisaje desde el exilio también aparece en Nicolás Ureña, ya no con el color local y el énfasis en la vida del campo, sino con referencia culta a plazas y templos. Pero es el conocido poema El Guajiro Predilecto, por el cual el padre de Salomé Ureña de Enríquez puede ser considerado uno de los más representativos poetas del paisaje nativo. Dice: besa el Osama al pasar el pie de una alta ladera que conduce a una pradera circuida de un guayabar. No muy lejos de Escollar se ve un grupo de colinas y entre lindas clavellinas matizadas de colores, cual salido de entre flores, se ve el pueblo de los Minas. El amanecer del paisaje es el amanecer del río Osama, como protagonista, motivo y símbolo de la ciudad. Ningún otro elemento de la naturaleza ha merecido la atención del río, a la vera del cual se fundó la ciudad primada de América. Como expone Bernardo Vega en el libro Me lo contó el Osama, el río fue la principal vía de comunicación y de tráfico de productos, puerto de contacto con el mundo, lugar de intercambio comercial, testigo de nuestra historia, de los sueños y las pesadillas que han forjado el destino de la isla. El Osama, de Nicolás Ureña, al pie de una alta ladera, para Félix Mota, verde orilla fértil y mansa. En el poema Al Osama, Javier Angulo Guridi, en modo romántico, identifica el río con el sujeto lírico. Dice: es cierto, Osama, los dos tenemos la misma suerte. Yo corro tras la muerte y tú te lanzas al mar. Fin de la cita. Vigil Díaz titula su libro de reportajes Del Sena al Osama, y José Joaquín Pérez, el poeta desterrado, cantor por excelencia del paisaje, contempla gozoso la ribera del río al regresar a la patria tras el exilio en el antologado La Vuelta al Hogar. El arrebato del paisaje se atenúa en el tránsito entre el siglo XIX al XX. La antigua sociedad agrícola y patriarcal comienza a recibir atisbos de progreso y nuevos temas e inquietudes surgen en el ámbito poético. En la tríada fundacional de la poesía moderna, Salomé Ureña, José Joaquín Pérez y Fernando Arturo Deligne, solo José Joaquín Pérez trasluce con efusión el sentimiento de la naturaleza. En la llegada del invierno, Salomé acude al tropo del perenne encanto primaveral para realzar el clima de Quisqueya frente a los países fríos. Pero no hay en la composición, la única en su producción inspirada en el paisaje, la intensidad romántica de Pérez o de José Antonio Perdomo Heredia, por ejemplo. Con la vehemencia y sensibilidad características de su poesía religiosa y patriótica, Perdomo Heredia recrea su relación de placer indescriptible mezclado de terror con el mar. El tratamiento del paisaje no es igual en toda la poesía romántica. Cuando el sentimiento patriótico es sustituido por eros, el sujeto amado, percibido con todos los sentidos, pasa a ser centro del poema y la naturaleza, escenario cómplice de la experiencia amorosa. Así aparece en Fabio Fiallo. Dice: por la verde alameda silenciosos íbamos ella y yo. La luna tras los montes ascendía, en la fronda cantaba un ruiseñor. Fin de la cita. En Enrique Enríquez, el sentimiento amoroso determina el paisaje, mientras el bohemio Arturo Pellerano Castro, en una de sus encantadoras criollas, lo convierte en escenario donde el amante, en las noches tranquilas oscuras, caza cocuyos para la mujer evocada. 3. El gran vuelco en la poesía dominicana y en la percepción del paisaje, el que conduciría a los momentos más altos de su evolución, se produce en la primera mitad del siglo XX,
En el contexto de los cambios que en todos los órdenes transformaron aceleradamente la vida y la literatura nacional, entre ellos los puntos negros de la intervención militar norteamericana de 1916 y la dictadura trujillista. En ese periodo, el modernismo, la revolución literaria que encabezada por Rubén Darío desde fines del 19 abarcó a todos los pueblos de habla hispana y posteriormente se extendió a España, aunque tardío y tímido en República Dominicana, contribuyó con la atmósfera de ruptura y renovación estilística desde la melange de los ismos, criollismo, parnasianismo, simbolismo. En la particular puesta en página del movimiento en República Dominicana, nuestros modernistas, Valentín Giró, Osvaldo Basil, Ricardo Pérez Alfonseca y Luis Herrera, entre otros, si dan muestra de la sensibilidad modernista utilizando algunos de sus temas, procedimientos y símbolos, a diferencia de muchos otros en Hispanoamérica, no huyeron de la realidad cotidiana a lugares exóticos, sino al interior de sí mismos. ¿Acaso, pienso yo, por la influencia simbolista tan presente en nuestra literatura? Y más que acudir al paisaje, utilizaron elementos de la naturaleza en la elaboración de la imagen y en la construcción metafórica. Elegantes, bohemios, cosmopolitas, los poetas modernistas dominicanos no han resistido bien el paso del tiempo, excepto Federico Bermúdez, y reveladoramente, no con poemas escritos en la alta torre de marfil, desvinculados de la naturaleza y la realidad concreta, sino nada menos y nada más con el primer libro de índole social en nuestra poesía, Los Humildes, de 1916. Bermúdez, Pedro Macorizano, vivió la famosa danza de los millones, el período de esplendor económico y cultural de San Pedro de Macorís, favorecido por la industria azucarera y el alza de los precios del producto en el mercado internacional. Y es esa circunstancia la que condiciona su mirada apreciativa del campo de caña en el poema La flor de la caña. Bermúdez sublima el paisaje, aún siendo un poeta social. Introduce la presencia del labriego y en giro interesante el proceso de corte. Pero el objetivo lírico incluso, es resaltar la utilidad de la caña, que comienza, cito, con la muerte fatal de la belleza por la belleza eterna de la vida. Fin de la cita. Más raro que los modernistas, por las asociaciones exótica y renovador en la recreación del paisaje, es Vigil Díaz. Al polémico creador del bedrinismo, podría discutírsele la primacía en la introducción del versolibrismo. Se inició o no la vanguardia en América. Pero no puede negársele el cambio en la poetización del paisaje, colindante con la atmósfera vanguardista. Cito, árboles de la Villa Blanca de San Carlos, 1, 2, 3, 4, 5, 5 aortas llenas de sangre, 5 basílicas de misteriosas sombras, donde descansa mi ánimula desgarrada por las zarpas atorrantes de la hora. El creador y sumo pontífice del postumismo, Domingo Moreno Jiménez, protagoniza en la década del 20 la entrada espectacular del paisaje nacional a la poesía dominicana. Libérrimo, transgresor en su rechazo a la estética modernista y hasta la propia vanguardia, a la vez de liberar el verso de las ataduras formales y en su sed de infinito plantearse liberar la poesía de la palabra, vuelve los ojos y todos los sentidos a la realidad que les rodea, a la naturaleza, al paisaje, a los hombres y las mujeres del pueblo, con una comprensión de lo nacional y una dimensión espiritual desconocidas hasta entonces. La expresión es otra, inédita. La mirada de la realidad y del paisaje desconcertante y nueva. Porque a diferencia de la exaltación romántica y del criollismo, no es externa,
sino consustancial, de compenetración emocional y espiritual con el hombre y la naturaleza nativa, con lo más pequeño y humilde. Exaltación de las cosas simples, del sentir del pueblo, del paisaje real, que al decir de José Rafael la Antigua, son expuestos dentro de una tónica sensible y esencialmente nacional. Con su maletín lleno de libros y su figura estrafalaria, Moreno Jiménez recorrió durante años todo el país, amando mujeres, compartiendo con campesinos y lugareños. De esos viajes son los personajes, olores y colores, paisajes plasmados en su poesía. El haitiano que todos los días hace lumbre en su cuarto. La maestra a la que pide recordar el amanecer con su vaca lechera. Las meretrices que se hastían. La niña tonta. La niña Pola que estaba en el campo y su padre figuraba tonta. Los sahumerios para espantar los espíritus. La hierba, el framboyán, el cabrito que echó a correr por la empalizá. El mar, bosques, montañas, viviseos de sombras en el puerto. El paisaje de la isla es uno de los núcleos de la obra de Moreno, Camino de Identidad. Aparece desde los primeros poemas, igual que las pinceladas criollas. Pero es a medida que la inmersión en lo dominicano se hace más telúrica, más profunda, con el telón de fondo de la intervención militar norteamericana del 16 y luego la dictadura trujillista, que el paisaje pasa a ser valor esencial de la dominicanidad vivida y proyectada hacia el continente americano y lo cósmico, hacia la unidad del ser con Dios y la creación. Trascendencia expresada hermosamente en el poema Plegaria, cuando ruega por la comunión de la humanidad con la naturaleza. Cito: oremos porque sean libres los caminos de la montaña, porque los arroyos continúen con su linfa limpia, porque el sol no deje de brillar en nuestras conciencias, aun cuando sea de noche. El surgimiento de la poesía sorprendida en 1943 constituyó otro viraje en la representación del paisaje insular. Un enriquecimiento a tono con su rigurosa exigencia estética, reacción contra el nacionalismo y el realismo imperantes, y ruptura con Moreno y con la estética posthumista. Con el lema Poesía con el hombre universal, el movimiento liderado por Franklin Mieses Burgos, al decir del sorprendido Manuel Rueda, abrió sus puertas, introduciéndolas en el país a todas las corrientes literarias de Europa y América, desde los más desenfrenados ismos hasta la poesía pura y la de tendencia social. Coherentes con ese propósito, los sorprendidos publicaron en cada número de su revista homónima correspondencia y colaboraciones de connotados escritores extranjeros. Las afinidades y también las influencias de algunos de ellos son indudables, sobre todo del español Juan Ramón Jiménez, con su percepción interiorista del paisaje. En línea con las tendencias de la época, la poesía sorprendida asumió conscientemente el subjetivismo y este perfila su percepción del paisaje. La apertura al mundo fue la respuesta de los sorprendidos a la condición del isleño, obligado a vivir rodeado por el mar y tradicionalmente predispuesto a sentirse separado del mundo. La insularidad como condición ontológica aparece por primera vez en nuestra poesía con ellos, los sorprendidos. Al mismo tiempo que en Cuba, donde José Lezama Lima desarrolla, a partir de la visita de Juan Ramón Jiménez a La Habana en 1936, el famoso mito de la insularidad, en el que se ha sustentado buena parte de la literatura y la poesía cubana. Los sorprendidos no acudieron, como sus amigos cubanos del Grupo Orígenes, a la mística de lo insular. La condición de media isla la problematiza, así como en ese momento, entiendo yo o pienso, la ideología trujillista.
ni intentaron explicarse a partir de ese concepto la especificidad de nuestra cultura. El postumismo había calmado la sed identitaria. Pero la isla y su paisaje sí alimentan su visión metafórica de la dominicanidad. La isla subjetivizada, espiritualizada, la que se lleva dentro y expresada en el arte, la literatura y la poesía, participa de la universalidad. La poesía de Franklin Mieses Burgos es la más alta, brillante expresión de los postulados de la poesía sorprendida, así como de su tratamiento del paisaje. Con manejo orfebre de la palabra y hondura conceptual, Mieses Burgos subjetiviza el paisaje desde lo concreto sensible, no ya contemplándolo solamente, sino reconociéndolo como parte del ser en su fluir, devenir inacabado. Trópico íntimo, una de las cúspides de su poesía, desarrolla ese proceso de transmutación de la realidad concreta a la realidad del sueño y el misterio, que inicia declarando la isla subjetiva como el lugar donde tendrá la búsqueda de la trascendencia, de la verdad sustancial. Dice, ahora como siempre en otros paralelos y en medio de mi isla subjetiva, buscando la latitud exacta de un mar definitivo. Los sorprendidos continúan el interés por el paisaje que vimos en los postumistas, notable también en Rubén Suro y Ramón Emilio Jiménez, y como veremos más adelante en los llamados independientes. Pero hay en ellos mayor esplendor verbal, mayor configuración simbólica y también diversidad por las diferentes visiones y registros particulares que se extienden en el tiempo después de concluida la condicionante dictadura trujillista. Paisaje imaginativo en el más hermoso poema en prosa de la literatura dominicana, Rosa de Tierra, de Rafael Américo Enríquez. Paisaje de resonancias clásicas en Mariano Lebrón Samillón. Paisajes regionales en Freddy Gatón Arce, poeta social, épico, viajero y descriptivo, y su poetización de toda la geografía nacional, desde el sur polvoriento en Magino Quesada, el este de las leyendas y los cañaverales en la crónica y con Auer tanto tiempo, la línea noroeste de accidentados terrenos, guasábaras y cambrones en el poniente, Pimentel y San Francisco en el libro Son Guerras y Amores. Paisajes de armoniosa plasticidad en Aida Cartagena, Portalatín. Meditativo en Manuel Valerio y Antonio Fernández Spencer. Y en Manuel Rueda, el poeta de Montecristi, de la frontera geográfica y metafísica. Visiones lacerantes de los paisajes rural y urbano, de la isla, tronchada donde más nos dolía. En ningún poeta como en Rueda, el drama de la división de la isla. Medias montañas, medios ríos y hasta la muerte compartida. En la convergencia entre postumismo y poesía sorprendida aparecen tres poetas vinculados al movimiento literario Los Nuevos de 1939 y los llamados independientes del 40. Autores de tres cumbres de la poesía dominicana. Tomás Hernández Franco y Yelida, Manuel del Cabral con su compadre Mon y Pedro Mir con Hay un país en el mundo. Tomás Hernández Franco, poeta de mar en canciones del litoral alegre, y Manuel del Cabral, uno de los fundadores de la poesía negra en el Caribe con Trópico Negro, recuperan el paisaje insular en el espacio del mito, mientras que Pedro Mir nos lo muestra en su connotación histórica social en Hay un país en el mundo. En los tres poemas clasificados épico-lírico, la isla aparece ya no subjetivizada como vimos en Los Sorprendidos, sino de materialidad profunda en color, música y sensualidad. En Yelida, epopeya del mestizaje de la isla, el espacio-tiempo es mítico, de fuertes contrastes y dualidades, compuesto de unidades semejantes a la escenografía de una obra de teatro. La acción se desarrolla
no en la parte este de la isla, sino en Fort Liberté, Haití. Territorio de referencias culturales asociadas a la magia y lo maravilloso, donde tiene lugar la aventura de deseo y muerte de Eric, el muchacho noruego que tenía alma de fior y corazón de niebla, y Madame Suki, antes Mamazuel Sukiet, virgen suelta por el muelle del pueblo, hecha de medianoche a toda hora. Atado a Sukiet por un filtro amoroso de vudú, Eric fue dejando su estirpe en el vientre de humus fértil de su esposa de tierra. Muere y nace Yelida, negra un día sí y un día no. Y para salvarla, para que no quedara perdida en el flotante archipiélago encendido, viajan a la isla por los hondos caminos del subsuelo los liliputienses dioses infantiles de la nieve. Buscaron al dios negro del Atabal, a Badagris, a Goé, a Yidé Quedó. Pidieron implorar, salvar la última gota de sangre de Eric. Pero aquella noche, Yelida había tenido su primer amante. Estaba tendida y fresca como una hoja amarilla muy llovida. Y por los caminos de la lombriz y de la hormiga, rota toda esperanza, regresaron. El fracaso de los dioses nórdicos es el triunfo del instinto y de la identidad mestiza de la isla. Epifanía de lo propio en el Caribe preñado de mitos y misterios. Con el flujo impetuoso de sus imágenes deslumbrantes, con el brío metafórico, las adjetivaciones sorprendentes, símiles, sinécdoque, sinestesias, con la urdimbre de símbolos, con su aliento cósmico y sacralización de elementos de la naturaleza, con su erotismo primigenio y su pluralidad de sentidos, Yelida nos sumerge en la esencia y el espíritu del paisaje insular. En las islas de las montañas de azúcar que olían a cedro, como las barricas de ron, donde en la noche florecía el burdel con hondo aliento de tantán, isla de sol y cocoteros, de coral y pimienta, de fuego. En Compadre Mon, de Manuel del Cabral, como en Yelida, la isla está asociada a la aventura, al viaje, al mito, a la conciencia y al discurso de identidad, que si bien surgió con el nacionalismo decimonónico, alcanza su plenitud en este periodo. Compadre Mon es el héroe mítico del campo dominicano, en una tradición que ha identificado lo campesino con la esencia nacional. Compadre Mon es también metáfora de la naturaleza del país que él encarna de manera memorable en su cuerpo. Así lo revela el primer verso del extenso poema épico. Por una de tus venas me iré Cibao adentro, identificando las venas del héroe con los caminos geográficos y emocionales que llevan al centro de la isla. Igual cuando el sujeto poético, en el poema 2, dice en imagen connotativa de la violencia histórica que para saber el mapa de la tierra, mira la piel de Mon cocida a tiros. O cuando compara el río en el que cabe el cielo con la mano de Mon en la que cabe su caserío. La barba de Mon es árboles, selva, la voz, agua, las manos, ríos, los ríos, venas. Como en Yelida, pero con sabia economía expresiva, los recursos poéticos fluyen con ímpetu en el empeño de abarcar la totalidad y complejidad de la aventura criolla. En imágenes sensoriales y sinestésicas, el poeta oye el clima del país y sus toros desatados, el aguacero preñador del río. Con los ojos oye el discurso de las cicatrices y el huracán, escoba de nublados. Del Cabral enaltece como Moreno Jiménez los personajes rurales, las cosas pequeñas. Qué grande estás, compadre Mon, en esas cosas pequeñas, dice en el pórtico el libro. Yelida y Compadre Mon fueron publicados el mismo año, 1943.
Los dos acusan similares influencias vanguardistas y sentidos coincidentes. Pero mientras la primera es un poema que leemos como capítulo de la epopeya, Compadre Mon se nos presenta como la epopeya entera en uno de los libros más ambiciosos de nuestra poesía. Ambos trasladan la acción a Haití, pero en la obra de Del Cabral hay una exposición realista y problematizada de la sociología y los estereotipos del haitiano. La conciencia de isla, subyacente en Yelida, la expresa con orgullo Compadre Mon cuando asume la personificación de la isla y hace suya la contradicción y ambivalencias del isleño atrapado entre la tierra y el mar. Y oigan esta imagen que bella. El mar, verde fiera que siempre nos pone un rabioso anillo. Y entonces dice, lo que ayer dije, aquí a gritarlo vuelvo ya. Tierra en el mar, no señor, aquí la isla soy yo. La última estación de nuestro viaje es el poema que abrió las puertas a la tendencia social en los años 60, el más leído y declamado en el país, referente del exilio antitrujillista y emblema de la lucha democrática por la libertad y la justicia tras el ajusticiamiento del dictador. Hay un país en el mundo, de Pedro Mir, fue publicado en La Habana en 1949. La influencia del romancero español y del subjetivismo vanguardista responde a las tendencias estéticas de la época. Pero es en la década del 60 y con el regreso al país de su autor en 1962 que el poema irrumpe de manera triunfal en nuestra poesía, sobre todo en las generaciones más jóvenes. Hay un país en el mundo, subvierte la tradicional imagen utópica del paisaje y la visión de paz y progreso impuesta por el régimen trujillista. Poeta social, Mir amplía el cauce abierto por Federico Bermúdez, pero con una resiedumbre crítica y un talante político que le diferencia de los poetas dominicanos de su tiempo y de los anteriores, y que traza un arco con la poesía patriota y política de los inicios de la República. Poema épico, social, descriptivo, presenta la realidad del país en los años de publicación del libro a partir de dos imágenes opuestas que por el contraste hacen más dramática la denuncia de la desigualdad. Una recrea el tropo secular del hechizo de la isla, el imaginario de la naturaleza exuberante, país inverosímil colocado en el mismo trayecto del sol, en un inverosímil archipiélago de azúcar y de alcohol, liviano, claro, frutal, fluvial. La otra es la del país oprimido, sencillamente tórrido y pateado, sencillamente triste y oprimido, sinceramente agreste y despoblado. El poeta parte de la tradicional contemplación lírica de la naturaleza, 4 cordilleras cardinales, bahías, penínsulas, ríos verticales, y de la abundancia de la tierra que brota y se derrama y cruje como una vena rota. Pero en esa tierra recrecida, los campesinos no tienen tierra. Todo es del ingenio, la caña de la que vivimos, símbolo nacional más que la caoba, dijo alguna vez Héctor Inchaustegui Cabral. Y la vida, dependiente del capital extranjero, del dólar, un borbotón de sangre. Tras la denuncia de tanta injusticia, el verso más terrible y doloroso de la poesía dominicana. Este es un país que no merece el nombre de país, sino de tumba, féretro, hueco o sepultura. Pero el poeta social y político que pide que caiga el peso definitivo de los pueblos sobre los hombros de los culpables, cede el paso emocional al poeta que afirma su fe en la palabra, que quiere oír, quiere verla en cada puerta, para después no querer más que paz, un nido de constructiva paz en cada palma y quizás
a propósito del alma, el perdón en unos besos, el olvido. Naturaleza y paisaje han estado presentes en la poesía dominicana desde las primeras luces del amanecer. En cada momento de su evolución, hasta estos días inciertos al filo de la sombra. El paisaje ha sido tema, motivo, personaje, espejo del yo, elemento y símbolo de identidad, reflejo de la nación. Ha expresado ideas, sentimientos, sueños. Ha sido íntimo y colectivo, de comunicación y comunión con lo sagrado. En el mundo posmoderno de la hipertecnología y la globalización, del consumo irracional y la destrucción de los recursos naturales, la poesía, como expresión del alma, trozo del cosmos alojado en el hombre, al decir de María Zambrano, sigue siendo llamada a preservar, a través de la frágil unidad con la palabra, la unidad sagrada entre el hombre y la naturaleza, que en la experiencia del paisaje se nos revela en la infinitud de su belleza. Así fue ayer, hoy y mañana no será distinto. Muchas gracias. Sencillamente rico, sencillamente tierno. Tengo la certeza de que si en este momento René del Risco Bermúdez estuviera en el auditorium, estuviera diciendo que necesitaría ser joven toda la vida para poder valorar sus palabras. Este recorrido que usted nos ha hecho entre la República Independiente y la colonización académica, entre la naturaleza cuando dejó de ser la tal para convertirse en paisaje, en el espíritu del dominicano expresado en poesía y hasta las dimensiones metafísicas de la frontera, nos han llevado a hacer un recorrido por la existencia misma de la República y lo que me nace es mencionar, por ejemplo, a José Mármol, cuando en algún momento escribió Yo, la isla dividida, y decía yo como la isla, rodeado de ti por todas partes, divido, apagado con un pungido a la sombra, mientras tu rayo esplende como el aura temprana. O quizás como lo dice mi conciudadano José Rafael Antigua, el poema es un incendio. Y como un incendio, ese poema lanza sus llamaradas para refugiarse en su fulgor y en su brasa. Para el Centro de Estudios Caribeños, para la Fundación René del Risco Bermúdez, tengo la certeza que para cada uno de los que nos quedamos extasiados con esta riqueza de sus palabras, hoy este día es el máximo honor, Soledad Álvarez. Gracias por la riqueza de sus expresiones. Hoy más que nunca, René del Risco Bermúdez se expande eternamente joven. Gracias por compartir esto con nosotros. Placer inmenso. En nombre de nuestro director, el doctor Antonino Vidal Ortega, de nuestra eterna asesora Muquín Sanben, en nombre de la Fundación René del Risco Bermúdez y Minerva, le pido permiso a usted para decir que en nombre suyo agradecemos esta oportunidad de honor. Y la academia pues cada día cumple con su función social y con su función de ser transformadoras, las academias de manera general. Un espacio de gratitud y gracias a todos los que estuvieron acá compartiendo con nosotros. Gracias del alma, por mí de manera especial, que tuve esta oportunidad de luz. Buenas noches a todos. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenas noches.
Buenas noches. ¿Puedo cerrar, verdad? Claro. Gracias, Ronnie. Ya de grabar.